Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar una nueva estructura que es la estructura repetitiva. Habíamos dicho que el 95 o 99% de los algoritmos reales son algoritmos repetitivos, porque en la repetición es donde nosotros explotamos al máximo al computador. El computador es una máquina que tiene una capacidad inmensa de velocidad de repetición. En eso supera abismalmente a la capacidad del hombre en este caso. ¿Ok? Entonces no tiene sentido hacer un algoritmo que no sea repetitivo, ¿no es cierto? Es como hacer un programa para sumar dos números. Si no es repetitivo, más fácil sale agarrar una calculadora o sumarlo a mano el número, ¿no es cierto? Pero sin embargo nosotros lo hicimos en la estructura simple y condicional, pues justamente por el tema de aprendizaje. ¿Ok? Pero en el mundo real, en la vida real, ya cuando ustedes empiecen a trabajar, se van a dar cuenta que todos los algoritmos son repetitivos. Entonces hay diferentes estructuras para hacer que un proceso se repita. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan que hemos estado viendo las clases anteriores, las distintas estructuras que las hemos graficado en la pizarra, hemos visto la estructura condicional, perdón, secuencial, luego hemos visto la estructura condicional, de esa hemos visto dos, la condicional simple y la condicional doble. La condicional simple es aquella que solamente hace actividad por verdad y por falso nada, y la condicional doble es aquella que hace actividad tanto por verdad como por falso, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver ya las estructuras condicionales, perdón, estructuras repetitivas que se llaman. Estructuras repetitivas. ¿Cómo se puede hacer para que un algoritmo se repita? Utilizando estas estructuras, que luego vamos a entrar a cabalidad de cada una de ellas. La primera es la estructura repeat until. Repeat until. En español significa repetir hasta. O sea, repetir hasta que se cumpla una condición. Se grafica de esta manera. Todo lo que está aquí en este espacio, en esta nube, es lo que yo quiero repetir. Y se va a repetir cuantas veces yo quiera hasta que esta condición por verdad sale y por falso repite. Hasta que esta condición se cumpla. Que hay una condición. Así se grafica esta estructura. Esta estructura repite este proceso de acá hasta que esta condición se cumpla. Una vez que se cumple, sale. Si no, ahí va a estar dando vuelta. Siempre les doy como ejemplo nuestra vida universitaria. La vida universitaria, cada materia que vos inscribís en la universidad es un repeat until. Veamos. Por ejemplo, yo inscribo la materia, nuestra materia es la INF 110. Pongámosle el grupo más, el grupo I6 somos nosotros. ¿No es cierto? O SN somos, perdón. Grupo SN. Inscribimos una materia. Todo lo que está en la nube es el semestre. En el semestre pasan muchas cosas. Damos exámenes, hacemos prácticas, hacemos exposiciones, tenemos exámenes prácticos, parciales, finales, participación en clases, etcétera. Miles de actividades, cientos de actividades hacemos durante todo el periodo del semestre con el objetivo de ir acumulando notas, ¿no es cierto? Vamos acumulando un práctico que hagamos, vamos ganando notas. Damos un buen examen, seguimos acumulando notas. Participamos en clases, seguimos acumulando notas. ¿Hasta cuándo? Hasta que finaliza el semestre y viene la pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿nota final es mayor o igual a 51? Si es mayor o igual a 51, salís del ciclo y estás aprobado. Si la nota final no es mayor a 51, si es falso, fíjate lo que pasa. Venís y vas a repetir la materia nuevamente. ¿Ok? Y va a pasar de nuevo, vas a dar exámenes, vas a hacer práctico, vas a ir acumulando notas y al final viene la pregunta del millón.
nota final es mayor o igual a 51, no pasa. Y así va a estar dando vueltas. O sea que vas a repetir la materia hasta que tu nota final, al final del semestre, sea mayor o igual a 51. El momento que es mayor o igual a 51, sale y estás apto ya para imprimir otra materia. Por ejemplo, la materia, no sé cuál es su sigla. Programación imprimir. Igual al final del semestre viene la pregunta, nota final de programación es mayor o igual a 51. Si es sí, aprobar y pasar. Si no, repite. Fíjate. ¿Cómo va a repetir? Esto sería un ciclo repetitivo. ¿Ok? Ese es el repitantil. ¿Cuál es la característica del repitantil? La característica del repitantil es una estructura que primero hace y luego pregunta. ¿Ya? Eso es muy importante. Y tiene esta forma. Por verdad pasa y por falso repite. Entonces va a repetir todo esto hasta que se cumpla la condición. El momento que se cumple, sale. Si no se cumple, repite. Esta forma tiene la estructura repitante. La siguiente estructura que vamos a ver, repetitiva, también, en la estructura while do. En español, hacer mientras. Es decir, mientras se cumpla una condición, repetir. Se grafica de esta manera. Ahí, por verdad pasa y va a repetir cualquier cosa que tú quieras repetir. Y este viene acá. Y por falso sale. Y continúa. Aquí hay una condición. Esa es la estructura while do. Repite mientras se cumpla una condición. Es decir, mientras esta condición sea verdad, va a entrar. Y va a repetir todo lo que tenga que hacer acá. Viene acá y pregunta, ¿la condición es verdad? Sí. Y otra vez repite. ¿La condición es verdad? Sí. Y repite. ¿La condición es verdad? Sí. Y repite. Es decir, mientras sea verdad la condición, mientras la respuesta a la pregunta que hay aquí sea verdad, va a repetir. En el momento que sea falsa, se sale y repite. O sea, es otra forma. Si ustedes se fijan, la palabra hasta y la palabra mientras son palabras que me permiten hacer repetición. Yo te puedo decir, la cuarentena va a estar activa mientras no baje el nivel de contagiado por día. También podría decir, la cuarentena va a estar activa hasta que los números de infectados bajen. O sea, puedo utilizar esas dos palabras para expresar una repetición. El hasta es hasta que se cumpla una condición. El mientras es mientras se cumple esa condición. No sé si captan la idea. Nosotros ocupamos a diario estas dos palabras para expresar repetición. ¿Ya? Voy a hacer esto mientras tenga dinero. El rato que se me acabe la plata ya no lo hago. Entonces quiere decir que vas a repetir algo mientras tengas plata. Podrás empezar lo mismo y decir, voy a hacer esto hasta que se me acabe la plata. O sea, estás diciendo lo mismo, pero utilizando la palabra hasta y la palabra mientras. La palabra hasta tiene la característica de que primero hace, luego pregunta. El mientras es, mientras tenga plata, repito esto. O sea que primero te vas a preguntar. ¿No es cierto? Porque estás utilizando la palabra mientras. ¿Tengo plata? Sí. Hace el proceso. No sé, por decirte, yo todas las noches me voy a comer una hamburguesa mientras tenga plata. Muy bien. La primera noche
Primero, antes de entrar a comerte la hamburguesa, vas a mirar tu bolsillo y vas a mirar si tenés plata. ¿Tengo plata? Ah, sí, tengo plata. Entonces se está cumpliendo la condición. Entras y te comes una McDonald's. La otra noche igual. ¿Tengo plata? Sí. Entras. Entonces vas a entrar al restaurante a consumir mientras tengas plata. Y primero tiene que haber la pregunta. Y esa es la característica que tiene el mientras. El mientras tiene esa característica. Al contrario del hasta. El mientras primero pregunta, luego recién hace. El hasta hace, luego pregunta. ¿Ok? Tengan esas dos diferencias claras, por favor. Y por último tenemos la estructura repetitiva. 3, vamos a hacerlo acá. Estructura. Lo voy a hacer por espacio acá. Y luego tenemos la estructura número 3. La estructura for. For en español significa para. Esta estructura repetitiva es una estructura repetitiva automática. ¿Qué quiere decir? Repite algo las veces que yo le diga que repita. Para utilizar esta estructura for, yo tengo que saber de antemano cuántas veces voy a repetir. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la estructura for no aplica en la vida estudiantil, porque yo no sé cuántas veces vas a repetir la materia. Por ahí no la vas a repetir una vez, la vas a probar a la primera y vas a pasar. O por ahí la vas a repetir 2 veces, no se sabe, ¿no es cierto? Depende. Entonces no puedo utilizar el for. La estructura, la vida universitaria de repetir una materia hasta cumplirla, hasta aprobarla, se aplica para el for, para el repitantil, como habíamos dicho hace rato. Repetimos hasta que tu nota sea mayor al 51. O también podemos hacer también la vida universitaria, también podemos hacerlo con while. Yo te puedo decir, mientras tu nota no sea mayor que 51, vas a repetir la materia. Entonces, cuando entramos nosotros el primer día de clase, tu nota es 0. ¿Nota final es mayor o igual a 51? No. Perdón, nota final es mayor o igual o menor que 51, sí. Y vas a entrar. En el momento que no sea menor que 51, te vas a salir y vas a repetir. O sea que aplica tanto para repeat como para while. Porque estas dos estructuras se utilizan cuando vos no sabes de antemano cuántas veces vas a repetir. Depende de una variable, depende de una condición. En cambio, la estructura for se utiliza cuando de antemano sabes cuántas veces vas a repetir. ¿Ya? Y tiene esta forma. Acá está. For i igual a 1 hasta 10. Se grafica así, fíjate. Aquí entra. Y aquí está todo lo que vas a repetir. Y luego viene. Ahí está. Entonces, esta estructura, aquí vos le decís, para la variable i, desde 1 hasta 10. Entonces, esto va a dar 10 veces vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se sale. O sea, de aquí hasta aquí va a repetir. Esa es la estructura for. Repito, esta estructura solamente se puede utilizar cuando de antemano sabes la cantidad de veces que querés repetir, que vas a repetir. Entonces, si ya sabes cuántas veces vas a repetir, entonces vos le decís, quiero repetir desde 1 hasta 10. Si quiero repetir 100 veces, desde 1 to 100. Quiero repetir 1000 veces, desde 1 hasta 1000. For significa para. Para la variable i, desde 1 to hasta 100. Para la variable i, desde 1 hasta 10. Y entonces 10 veces le da vuelta automáticamente y se va a salir. Esa es la estructura for. ¿Ok? Eso vamos a ir aplicando de a poco cada vez que vayamos haciendo ejercicio, que son los ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora. Todos los ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora son ejercicios repetitivos. ¿Ok? Denme un segundo. Muy bien, joven. Entonces, ahora, para poder utilizar las estructuras repetitivas, ya sea con el repeat until, con el while,
yo necesito utilizar variables que de alguna manera controlen un incremento, controlen algo que se va sumando, agregando. A eso le vamos a llamar nosotros variables contadoras. Y también vamos a ver lo que son las variables sumadoras o acumuladoras también le llaman. ¿Ya? Son variables que ya conocemos nosotros, pero que las podemos hacer, manejarlas, de manera que ellas se vayan autoincrementando. Por ejemplo, hagamos una analogía, como hagamos un circuito de carrera. Esto es un circuito de carrera, ¿no es cierto? No sé si han visto alguna vez un Fórmula 1, ¿no es cierto? Fórmula 1. Una Fórmula 1, el auto de carrera entra al circuito, ¿no es cierto? Así. Y va a dar vuelta y al final se va a salir. ¿No es cierto? Así se comporta una carrera de auto. Inicio, acá está el inicio de la carrera, entra el auto y da vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagamos cuenta que es una carrera pactada a 10 vueltas. 7, 8, 9, 10. Y se sale. La salida. O salida omega. ¿No es cierto? ¿Cómo controlarán los autos cuántas vueltas dan? ¿Será que hay una persona contando auto por auto? ¿Se imaginan que en un momento se descuide y el auto pasó y no se dio cuenta? Estaría regalando una vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo controlarán? Entonces yo me imagino que cada auto debe tener un código, un chip, y en algún punto de la salida debe haber como un sensor. Cada vez que el auto pasa, va contando el sensor. Como lo que tienen ahora los buses que hacen servicio en la ciudad, los que manejan, los que se transportan en servicio público lo saben, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan antes los micros tenían que marcar tarjetas? Llegaba a un lugar y un chiquito corriendo y marcaba la tarjeta, ¿se acuerdan? Hoy en día ya no lo hacen, ¿no? Ya no lo hacen, fíjense, solamente pasa por cierto lugar, esa unidad, ese micro tiene un sensor, y allá ahí en su oficina tiene igual otro sensor que detecta que está pasando el micro y va contando, ya sabe que ya pasó por ese punto de partida. Y eso lo tienen cada cierta distancia, tienen eso, ellos van marcando, ellos saben en cada hora a qué hora está pasando un micro en cada determinado punto. Entonces, de esa manera los controlan ahora. Si ustedes se fijan, ya los micros no marcan tarjeta, todo es automatizado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si en este circuito yo pongo aquí una variable como la que ya conocemos, C, y le digo C es igual a C más 1? ¿Ya? Aquí por acá pasa, así, y por acá sale, ¿no es cierto? Y continúa. ¿Qué pasa? Fíjense, en cada vuelta esta variable se va a autoincrementar. ¿Por qué? Porque al entrar acá agarra su valor y le suma más 1. Y cuando salga ya va a salir más 1. Hagan de cuenta que aquí C vale 1. Cuando entra acá, C vale 1. 1 más 1, 2. ¿A dónde se va ese 2? A la misma variable C. En otras palabras, la variable saca su valor, le incrementa 1 y la vuelve a meter. Eso es lo que está haciendo acá. C vale 1. 1 más, C vale 1, ¿no es cierto? 1 más el 1 que le estoy sumando, 1 más 1, 2. ¿A dónde se está yendo ese 2? A la misma variable, 2. Es decir, que cuando sale, C ya vale 2. C vale 2 ya. C vale 2, viene acá, C ya vale 2. ¿No es cierto? C vale 2. 2 más 1, 3. ¿Ese 3 a dónde se va? A C. Es decir, que cuando entró valía 2 y cuando sale vale 3. Y así se va a ir comportando cada vez que dé vuelta. Más 1, más 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más... Este comportamiento a la cual estamos sometiendo la variable es una variable, la convertimos en una variable contadora.
Yo le llamo así, variable contadora, una variable que cuenta. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta cuando voy a utilizar una variable contadora? En informática nada se asume. Todo tiene que ser especificado. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta y habiliten su micrófono para que hablen. Si la primera vez viene acá y dice C es igual a C más 1, yo les pregunto, ¿cuánto vale C? La primera vez. 0. 0, ¿por qué? Acá, fíjate donde tú dices, ¿cuánto vale C? ¿Alguien me puede decir cuánto vale C? Natalie. ¿No? Absael. Rodrigo. No se sabe, ¿Por qué? porque no hay un número adentro o algo. No se le ha asignado un valor. Eso. Un valor inicial, ¿no es cierto? Fíjense, la primera vez va a venir acá y dice C es igual a C más 1. ¿Cuánto vale C antes de entrar acá? ¿Cuánto vale C? No sabes. Puede ser 1, puede ser 1000, puede ser 0, puede ser menos 1, ¿sabes? ¿Me entendés? Entonces, en toda estructura repetitiva, cuando vas a utilizar una variable contadora, lo primero que tenés que hacer es definir el valor inicial, es decir, C igual a 0. Eso es para empezar, fíjate, antes de entrar al circuito. Una vez entra al circuito, ahora sí, C vale 0. ¿Cuánto vale C aquí? 0. 0 más 1, 1. 1. A 6. Ahora sí vale 1. Viene aquí, vale 1, más 1, 2. Eso se va a hacer, vale 2. Y así va a ir contando. Más 1, 3. Más 1, 4. Pero ¿qué hice? Tuve que ponerle un valor inicial. Entonces, lo primero que tenés que hacer para utilizar variables contadoras es asignar valor inicial. No te olvides nunca de eso. Y tiene que estar fuera del circuito repetitivo. Segunda, acá viene la operación de conteo. Y aquí es muy importante definir el incremento. Es decir, si pones más 1, te va a contar de 1. Pero si le pones 2, te va a contar de 2 en 2. Por ejemplo, si fuera 0. 0 más 2, 2. Más 2, 4. Más 2, 6. Más 2, 8. Entonces, segundo aspecto que tenés que tener en cuenta es el incremento. Esto ya dentro de la estructura repetitiva. Y por último, ¿cuándo va a terminar? Aquí tendría que haber una condición. Entonces aquí va la condición de stop, que le llamo yo, o de parar. ¿Cuándo vas a parar? Entonces esa es tu condición de parada. ¿Ok? Entonces, tres cosas que tener en cuenta. Veamos un ejemplo de este razonamiento que yo he tenido. Escriban. Luego vamos a ver variables sumadoras. ¿Ya? Muy bien. Escriban rapidito. Elabore un algoritmo. Elabore un algoritmo para mostrar por pantalla los 10 primeros números. Elabora un algoritmo para mostrar por pantalla los 10 primeros números naturales. Los números naturales son los números enteros positivos, es decir, desde el 1. 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito, esos son los números naturales. ¿Ok? Entonces mi ejercicio dice, aquí lo voy a poner, el enunciado, mostrar por pantalla los primeros 10 números naturales. 10 números naturales. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me tiene que mostrar por pantalla, que esta es mi pantalla, los primeros 10 números naturales. Es decir, me tiene que mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso me tiene que mostrar.
esos 10 números me tienen que mostrar. Esos son los 10 primeros números naturales. Hay miles de formas de hacerlo. Podría ser mostrar uno por uno, pero si me piden mostrar 1000, no voy a hacer el ejercicio para 1000 números, ¿no es cierto? Tengo que utilizar una estructura repetitiva. Entonces, yo lo voy a utilizar en este caso, porque estamos entrando a la estructura repetitive, voy a utilizar la estructura repetitive. Podría hacerlo con while, podría hacerlo con for también, pero esta vez lo voy a hacer con repetitive porque estamos viendo repetitive. ¿Ok? Entonces sería inicio. ¿Ya? Fíjate, aquí voy a ir haciendo mi analogía. Acá va a estar mi circuito. Acá va a estar mi entrada. Y aquí yo voy a salir. Entonces, lo primero que tengo que hacer, de acuerdo de lo que me dijo el profesor, lo primero que tengo que hacer antes de entrar al circuito es dar el valor inicial. Entonces, yo voy a utilizar una variable que se va a llamar contador y esa lo voy a inicializar en 0. Muy bien. Eso es lo que estoy haciendo acá. Contador en 0. Fuera del circuito. Una vez que entra al circuito, voy a empezar a repetir. Muy bien. Entonces, acá yo voy a hacer mi repeat until. Aquí, desde aquí se va a repetir hasta aquí. Acá por verdad va a salir y por falso va a repetir. Acá tiene que estar todo lo que voy a repetir. ¿Qué voy a repetir? Lo primero que voy a hacer es generar el primer número. Entonces voy a decir contador es igual a contador más 1. Fíjate, es lo que hice acá, ¿no? Contador es igual a contador más 1. Eso ya me habrá generado el primer número, porque estaba en 0. Contador que está en 0 más 1, 1. Eso se va a contador. Entonces yo aquí podría mostrar ya. Digo acá, mostrar por pantalla la variable contador. ¿Hasta cuándo voy a repetir esto? Hasta que contador sea igual a 10. El momento que sea igual a 10, se va a salir y va a terminar. Veamos si funciona. ¿Ya? Empezamos, hagámosle la prueba de escritorio. Fíjense, tengo una sola variable que es contador y acá tiene que ser mi salida. ¿Ok? Me voy a apurar porque creo que ya tengo ¿cuánto tiempo? Escasos 5 minutos. Empezamos. Inicio. Valor inicial. Contador lo pongo en 0. Ahí empieza todo. Acá, por la gráfica, yo ya me doy cuenta, y al ver el ejercicio me doy cuenta que es un repetitivo. ¿Ya? Quiere decir que acá está entrando ya el ciclo repetitivo. Viene acá y dice, contador es igual a contador más 1. ¿En cuánto está contador ahorita? Active el micrófono. ¿En cuánto está contador? 0. 0. 0 más 1. 1. 1. ¿A dónde se va ese 1? Al contador. ¿No es cierto? Saca su valor, lo incrementa y lo mete a la misma variable. Eso es lo que está haciendo. O sea, ella se está autoalterando. Está agarrando su valor anterior, le está sumando 1 y ella misma se está metiendo acá. Eso es lo que estoy haciendo en esta operación aritmética. Agarro el valor de la variable que está en 0 más 1, 1. Eso se va a la misma variable. Es decir, que cuando antes de entrar a este proceso, la variable valía 0. Y cuando sale, ya vale 1. ¿No es cierto? Entonces, 0 más 1, 1. Eso se va a la misma variable contador. Fíjense, la variable contador ahora vale 1. Y acá hay una orden. Muestre por pantalla lo que tenga contador. ¿Cuánto tiene contador? 1. Y que está anotando el primer número natural. Viene acá y pregunta, ¿contador es igual a 10? ¿En cuánto está contador? Es 1. 1 es igual a 10. ¿Verdad o falso? Falso. Falso. Repito. Falso. Contador es igual a contador más 1. Ahorita, ¿en cuánto está? Está en 1. Más 1, 2. Muestra la variable contador. Te va a mostrar el 2. Ahorita contador está en 2. ¿2 es igual a 10? No. Va a dar la vuelta. Contador es igual a contador más 1. Estaba en 2. 2 más 1, 3.
ese 3 se va a la misma variable contador. Es decir, cuando entró valía 2 y cuando sale ya vale 3. Está autoincrementando, está contando la variable. Por eso se llama variable contadora. Muestre contador te va a mostrar 3. Lo voy a hacer hasta 5 para no apurarme. Es lo mismo, si cuenta hasta 5, cuenta hasta 10, cuenta hasta 100 y cuenta hasta 1000. Está en 3. 3 es igual a 5, no. Contador es igual a contador más 1, se va a ir a 4. Muestre la variable contador, te va a mostrar 4. 4 es igual a 5, no. Repita, contador es igual a contador más 1, está en 4 más 1, 5. Muestre lo que tenga la variable contador, te va a mostrar la variable contador que tiene 5, te va a mostrar el 5. Contador está en 5. 5 es igual a 5. ¿Verdad o falso? Verdad. Y se va a salir y termina. Fíjense. Verdad. Me ha generado los números del 1 al 5. Si yo le pongo acá 10, me va a contar hasta el 10. Si yo le pongo 1000, me va a contar hasta 1000. Fíjense, el mismo algoritmo me puede mostrar los números naturales del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 1000, al millón, a la cantidad que ustedes quieran. El mismo algoritmo, el mismo tamañito, todo. Eso es aprovechar, digamos, los algoritmos para generar información en cantidad. El mismo algoritmo te genera. Lo único que van a cambiar en tu programación va a ser las condiciones. ¿Hasta cuándo quieres contar? Ahora ese número 10 es una constante. Yo lo podría hacer una variable. Una variable que me ingrese aquí arriba y me diga contar hasta n. N es 1000, cuenta hasta 1000. N es 100, hasta 100. N es 1.000.000, cuenta hasta 1.000.000. No sé si me dejo entender. Se lo dejo para que lo copien